El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, dice hoy Jesús: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos. Esto habla desde luego de exigencia. Jesús nos quiere decir: hay que exigirnos. Si ustedes no se exigen una justicia que sea mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Hay que exigirnos, nos está diciendo Jesús. Cuidado con exigencias que no nos hacemos y son necesarias. No hay que tampoco exagerar en esfuerzos, en exigencias de la vida. Tampoco hay que ir a los extremos, pero sí sabemos que en la vida hay un mínimo de esfuerzo que tenemos que hacer, un mínimo de exigirnos, no dar menos de lo que podemos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas en la vida necesarias y que, aunque son necesarias, no se tienen, se carecen. Y la única razón, la única explicación es que la persona carece de lo necesario nada más porque no se esfuerza, no se exige. Si se exigiera un poquito, si se esforzara un poquito, tendría aquello. Y se sufre. No tener lo necesario es sufrimiento, pero es un sufrimiento evitable, que se puede evitar con tan solo esforzándose un poco, exigiéndose un poco. Claro, hay otra gente que sufre porque se va al otro extremo.
anda en la vida anda tras lo innecesario, lo superfluo, y que ni necesita y que tampoco, por mucho que se esfuerce, por mucho que se exija, lo logrará. Porque anda tras de metas inalcanzables, más allá que todo esfuerzo humano, más allá que todo esfuerzo, exigencia humana. Y sufre, y vive en un trauma, y será siempre un fracasado porque no lo logrará. Pero ese es otro extremo. Entonces, cuidado con ese sufrimiento que podemos evitar, de carecer lo necesario y solamente porque no nos exigimos, no hacemos el esfuerzo debido. Dice Jesús que su justicia sea más, exíjanse, esfuércense, lo mínimo, lo mínimo. En cuestión de esfuerzos y exigencias, hay quien dice, yo estoy muy bien, y no está bien, está mal. Pero el problema es con quién se compara. Se compara con los peores. Si te comparas con el más delincuente que hay en el mundo, pues vas a estar muy bien. También depende de con quién te compares. Jesús dice que su justicia sea más que la de los escribas y fariseos. Ni tanto nos exige. Realmente nos debiéramos de comparar con Cristo mismo. Compararse con los escribas y fariseos, pues ni es tanto, pero al menos es algo. Y es el punto de comparación que nos pone Jesús, más que los escribas y fariseos. Pero debiéramos aspirar a más, a ser generosos, y deberíamos siempre tomar de referencia a Cristo. Comparémonos con Cristo y a ver cómo andamos. Pero hay quien se compara con quien menos se debería de comparar. Si te comparas con el peor, pues sí, siempre andarás muy bien, te justificarás muy bien. Pero compárate con Cristo, a ver, pues sí, siempre nos va a faltar, ¿no? Porque Cristo es único. Pero, pues esforcémonos, ¿verdad? Cristo es buen punto de comparación. Y dice Jesús en el Evangelio de hoy, a la hora de las deudas, antes que preguntarte quién te debe, pregúntate tú a quién le debes. Antes de, si hablamos de ofensas, preguntarte quién te ha ofendido, pregúntate tú a quién has ofendido. Dice Jesús, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas que un hermano tiene una queja contra ti, si te acuerdas que a alguien le debes, que tienes una deuda contra alguien, que has ofendido a alguien, le has hecho algún daño, deja tu ofrenda junto al altar. Ve y paga esa deuda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y pide perdón. Ve y ponte en paz. Y regresa. Porque a la hora de hablar de ofensas, de insultos, de humillaciones, pues lo fácil es quién me debe, quién me ha hecho, quién debe pagarme. No, lo más cristiano es a quién le debo, a quién he ofendido, con quién me he enojado, a quién he insultado, a quién debo pagarle. Antes pedir que me paguen, pagar yo mis deudas. Si alguien te debe, si alguien te ha ofendido y no te pide perdón y no te paga, puedes estar tranquilo,
Dice Jesús, hay un juez y todos comparecerán ante ese juez. Ese juez entregará al policía al que debe, lo meterán en la cárcel y no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. Nadie se quedará sin pagar lo que deba, nadie. Estará en la cárcel hasta que pague el último centavo. Así que, si hablamos de deudores contigo, gente que te ha ofendido y no te pide perdón, tú puedes estar tranquilo. ¿Sí? Hay un juez que a todos hará justicia. Y el que deba no dejará de pisar la cárcel hasta que no pague el último centavo. Pero dice Jesús, tú si tienes una deuda, ponte de acuerdo con tu adversario cuando vas de camino. Ponte de acuerdo con aquel al que le debes. Arréglate de camino, porque si no, ese será tu final. Te entregará al juez, el juez al policía, te meterán a la cárcel y pagarás el último centavo. Entonces, este es el tiempo oportuno de saldar deudas en vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.